Buenos días. Vamos a continuar con esta serie de tips de Power BI que estamos realizando. En esta oportunidad vamos a hablar de los perfiles de usuarios en Power BI. No es la definición de perfiles en cuanto a permisos y demás, sino vamos a hablar de lo que es el usuario definitivo en Power BI, es decir, aquel que nos ve la información, el que ve el panel propiamente dicho. Nosotros la práctica que tengo yo en los cursos que voy dictando o en las implementaciones que voy realizando, pude tipificar tres tipos de perfiles específicos y muy diferentes uno del otro. Entonces nosotros cuando hacemos una implementación tratamos de enfocarnos muy bien de acuerdo a qué tipo de persona es el que va a visualizar. Y hemos categorizado en estas tres opciones. El primero lo llamamos el SEO o el director, o también puede ser el usuario externo, que son visores de la información. Ellos no generan paneles nuevos, no crean contenido, simplemente visualizan la información. Bien, hay muchos tipos de usuarios de este estilo. Por ejemplo, un vendedor que está en la calle, un usuario externo. Por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos en unas empresas que hay distintos proveedores que tienen acceso a información de sus productos dentro de la empresa cliente mediante paneles en Power BI. Y por supuesto el SEO director que da el grupo a esta categorización. Hay un segundo grupo que nosotros definimos el planillero o el creador de paneles. Es aquella persona que crea contenido, se autogestiona sus propios paneles. Si bien puede usar todos los paneles de la organización, él también se autogestiona los suyos propios. Es decir, se crea sus dashboards, hace modificaciones de acuerdo a lo que pide el SEO, ¿bien? Y puede tener su conjunto de datos y va creando paneles. Y luego tenemos el superusuario, que vendría a ser la persona que crea contenido directamente. Es decir, que crea una solución de Business Analytics dentro de la empresa. Muchas veces coexisten en los tres tipos, es decir, se confunden muchas veces los límites, pero nosotros generalmente hemos podido definirlo perfectamente estos tres. Vamos a ver un poco qué es lo que hace cada uno de ellos. Primero que nada, es importante definir, nosotros con el tiempo hemos podido llegar a tipificar, aquellos que vieron ya videos míos anteriores, deben conocer de memoria las cuatro fases de una implementación exitosa de Business Analytics, que nosotros llamamos. Bien, y es más o menos lo que a nosotros cuando encaramos un trabajo nuevo, o en las capacitaciones también, cuando enseñamos, o los talleres que hacemos de Power BI, cuando enseñamos a hacerlo, nosotros tratamos de dividir en fases el trabajo que realizamos. Y la primera tarea es definir indicadores, establecer la pregunta original, digamos, la pregunta clave del negocio, el Key Business Question, que se llama, que es decir, a ver, ¿qué es lo que mueve el amperímetro del tomador de decisión? Sea un CEO, un director o un encargado de depósito. Una vez que tenemos esa información, tenemos que buscar los datos, bien, definir en dónde está ese dato puede estar en el ERP, puede estar en un sistema de facturación, puede estar en Google Analytics, puede estar en Facebook, puede estar, no sé, millones de datos. Nosotros tenemos casos que nos tocaron conectarnos contra una balanza, contra una tamañadora de fruta, contra un facturador externo, contra una tarja de personal. Es decir, tenés de todo prácticamente. No hay límites en cuanto a cómo poder captar los datos. Luego, una vez que ya sabemos qué queremos, sabemos dónde está la información que responde a esas preguntas clave del negocio, definimos cómo lo queremos dibujar al dato. Es decir, vemos, dibujar es una forma quizás peyorativa de decirlo, pero básicamente es establecer en cómo vamos a poner cada uno de los indicadores, los gráficos, las tablas, para que el tomador de decisión pueda recibir lo que él está necesitando. Y recién cuando tenemos todo eso nos vamos a programar en la herramienta de Business Intelligence, que puede ser Power BI, Tableau, MicroStrategy, ClickView o SAP Analytics Cloud o cualquiera de las herramientas que hay en el mercado. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo cada uno de los perfiles actúa en distintos lados de estas cuatro fases de una implementación. Bien, después al último vamos a ver ejemplos de esto con paneles, digamos, de directorio, con creadores de contenido y superusuario. El perfil del SEO del director. Nosotros interviene básicamente en dos fases. Primero, definir los indicadores. Él nos va a definir qué es lo que necesita ver. Bien, nosotros normalmente cuando empezamos una reunión de trabajo y empezamos a trabajar con esto, lo primero que hacemos es ver qué es lo que quiere, antes de ver la información que hay, antes de ver el origen de datos, antes de todo.
Nosotros nos sentamos con él y lo primero que hacemos es tratar de ver qué es lo que quiere tener. Entonces esa persona interviene básicamente en dos fases. Definir qué es lo que quiere ver y definir cómo lo quiere ver. ¿Bien? En la otra fase prácticamente no interviene. El director no entiende dónde están los datos, no entiende de base de datos, no quiere saber de fórmulas en Power BI, no quiere saber de DAX. Él simplemente quiere tener el dato que quiere ver y dónde está ubicado. Ojo, acuérdense, perfil SEO director se extrapola perfectamente para un vendedor que está en la calle, que no tiene tiempo de hacer sus propios paneles. Él simplemente necesita tener la información del cliente actualizada todo el tiempo. Y a su vez, sus clientes necesitan, muchas veces nosotros hacemos los paneles externos, donde la persona que está del otro lado de la empresa también tenga acceso mediante una clave, un usuario clave, ya van a ver cómo se hace eso, pueda ver sus paneles que no los puede modificar. Simplemente tiene su información. Entonces, básicamente este tipo de perfiles intervienen en estas dos fases. Las otras ya vamos a ver quién las hace. Bien, el segundo perfil que nosotros decíamos era el creador de paneles. Yo le digo siempre planillero. Siempre ustedes van a ver que hay en la empresa alguien, cuando arranquen a trabajar en una empresa, siempre hay un experto en Excel que es el que hace todos los cubos, les llaman, que hace algunas consultas SQL a veces, o simplemente exporta los Excel de los sistemas, los distintos sistemas que tenga la empresa, y arma tablas dinámicas hiper complejas, donde tiene toda la información puesta. Bueno, ese creador de paneles de seguro es una persona que va a empezar a crear paneles también en Power BI. ¿En qué fases interviene él? Definiendo qué es lo que quiere ver, definiendo cómo lo quiere ver y programando de alguna forma. ¿Por qué no pongo que trabaje con el origen de datos? Porque normalmente en una empresa corporativa, es decir, una corporación, y es lo que se está estilando habitualmente, es dejar un conjunto de datos andando. Aquellos que ya conocen Power BI me van a entender el término de conjunto de datos. Bien, que vendría a ser lo que sería el corazón tuyo dentro de la empresa de información. Nosotros tenemos que dar accesos a las personas que tengan los niveles jerárquicos suficientes como para ver ese tipo de información, pero no podemos darle a todos que puedan manipularla. ¿Qué significa manipularla? Es decir, revertir un asiento, es decir, nadie les da acceso a todo el mundo en un ERP para que te cambien un precio, te creen un cliente, te modifiquen los datos de un proveedor o te anulen un asiento contable. Eso es irrisorio, es una locura. O que te cambien una fórmula de un kit de producción. Eso no se puede hacer. Eso habitualmente está cerrado bajo 7 llaves y hay uno o dos superusuarios que es el que lo manejan. El resto hacen uso de esa información. Por supuesto, con sus niveles jerárquicos, es decir, una persona que liquide sueldos, que acceda al sistema de payroll o de liquidación de sueldos de personal, va a acceder solamente a esa área, no va a ver la información de ventas. Y un encargado de producción no va a ver la información financiera. Por supuesto, bueno, cuando se distribuye un conjunto de datos, que ya vamos a ver un poco de qué se trata eso, también sucede lo mismo. Entonces, para mí el creador de paneles lo que hace es definir qué es lo que quiere ver. Él solo piensa cuál va a ser su mejor forma para verlo, porque constantemente está usando la información para su día a día. Pónganle un cuenta corrientista, un tesorero que define su cash flow. Y si va a tener alguna especialización en la herramienta de Power BI, por ejemplo, o de SAP, acuérdense, todas las que hay. Yo digo, al decir herramientas de BI, tómenlo como un commodity, ¿bien? Son todos los programas que hacen exactamente lo mismo, básicamente lo mismo, Tableau, Power BI y demás. Yo tengo un video ahí donde comparo algunos que les amo. Hay dos en mi canal de YouTube, si ustedes quieren ver, creo que hay dos comparaciones. Una que es Power BI versus SAP Analytics Cloud, son los dos que yo más manejo. Y después hay uno que se llama Más allá del Power BI, donde habla un poco de las otras opciones que había en el mercado en esos momentos. Entonces lo que necesitas saber de ahí quizás más que nada es de visualizaciones. Es una especialización que tiene que tener en cuanto a cómo armar visualizaciones en base a un conjunto de datos que ya está predefinido y está creado. Y por último, tenemos el superusuario. Que el superusuario sí tiene que trabajar en las 4 áreas de lo que es un desarrollo de Business Analytics. Por supuesto, muchas veces todos somos superusuarios de alguna forma. ¿Bien? Es decir, ¿por qué razón? Si es una empresa chica que tiene, es decir, pensemos a ver en la organización de la información de una empresa. Si cada uno define su conjunto de datos, busca los datos y demás, vamos a tener múltiples conjuntos de datos en la empresa. A mí me pasa, yo tengo muchas empresas grandes que nos contrataron a nosotros. ¿Por qué razón? Porque cada departamento hizo su pequeño conjunto de datos.
No hay una lógica entre cada uno de esos, están usando de más recursos, a su vez no hay seguridad en la información. De vuelta, imagínense ustedes que ponen superusuario a todos los que acceden al ERP, eso implicaría un desastre absoluto, porque cada uno va a decir, bueno, a ver, yo quiero largar esta tanda de descuento y la cargo sin ningún tipo de autorización. A mí me equivoqué en esta facturación, la tengo que anular y hacer de vuelta, la hago y sin inconveniente. Imputo distinto a lo que tendría que haber sido un recibo, eso no se puede hacer. Bueno, cuando uno crea el conjunto de datos, también pasa exactamente lo mismo. Ahora veamos un poco en la realidad esto que les he mostrado yo. Entonces vamos a ver primero ejemplos de lo que serían los superusuarios, perdón, los SEOs. Entonces, vamos a ver acá, estos son por ejemplo, nosotros lo que definimos muchas veces es cómo usar la información en caso de un SEO, de un cliente externo, de la información que la empresa necesita mostrar parte de su información. Por ejemplo, en el caso de este lapacho amarillo, es una citrícola y lo que hacíamos nosotros es que haya un panel de directorio y a su vez hay un panel de un cuenta corrientista, que son personas que no van a crear sus propios paneles, sino que van a usar el panel estandarizado dentro de la empresa. Bien, sobre un conjunto de datos, entonces ellos tienen que iniciar sesión en la intranet y van a tener acceso a los distintos paneles. Yo no puedo mostrar los paneles porque tienen información confidencial, pero básicamente, por ejemplo, este es del director de lo que maneja fruta con los distintos opciones, digamos, que tiene para él ver desde el ingreso de fruta hasta que se exportó totalmente el limón, bien, a sus distintos mercados. Entonces, esto es un ejemplo donde la persona no crea paneles, pero el CEO o el responsable del área estuvo totalmente atento a qué quería ver y cómo lo quería ver en su día a día. Otro ejemplo, que en este caso es el nuestro, de las capacitaciones que nosotros dictamos, ¿bien? Donde, por ejemplo, entrando acá, vas a poder ver, si sos un director de la empresa, los distintos paneles que te preparó todo tu equipo. ¿Bien? No podés modificar nada, sí podés cambiar eventualmente los periodos, los filtros, ver la interacción, ¿bien? De lo que estamos teniendo, y eso sí se puede hacer, ¿ok? Entonces, este es nuestro primer perfil, ¿bien? Tienen paneles totalmente interactivos donde puede hacer las distintas cosas, pero no puede modificar el contenido. El segundo perfil, el creador de paneles, el que se autogestiona. Entonces esa persona en su día a día, ¿qué es lo que va a hacer? Va a arrancar la aplicación de escritorio del Power BI. Si él necesita hacer algún panel nuevo, él tiene su perfil puesto, tiene su usuario dentro de la organización y la organización le va a compartir conjuntos de datos para que pueda trabajar. Entonces, ¿qué es el conjunto de datos? Es como acceder al ERP o a los sistemas de gestión que tenga la firma con todos los datos para que él simplemente tenga que graficar. Entonces, vamos a buscar una que es, se le digo cómo se llama este conjunto de datos que vamos a ver ahora, que él lo va a captar, focalizado finanzas DAT01. Vemos acá, bueno, fíjense acá, hagan de cuenta que estamos en una corporación, hay distintos perfiles de usuario que tienen su información, en este caso son de las empresas que nosotros manejamos, bien, que están teniendo los conjuntos de datos, entonces cada uno de estos tiene un globo de información para tomar decisiones. Vamos a buscar el DAT01, es este, y capto la información, tengo que tener acceso por supuesto a esa información, y fíjense que yo voy a tener todo mi conjunto de datos con mis datos para poder trabajar, pero no voy a poder modificar ni agregar conceptos al origen. Eso como empresa te asegura a vos tener la integridad de la información, ¿bien? Que va a trabajar exclusivamente con el criterio que tiene la empresa. Y él va a tener su propio criterio, le damos libertad absoluta en la creación, pero no así en la modificación del dato de origen. Bien, esperemos que se cargue. Un minuto y van a ver de qué estoy hablando. ¿Ok? Justo un conjunto de datos este que estamos usando, que está creado con DataMart, es decir, lo que presentó ahora a fines de mayo Microsoft. Nosotros hemos empezado a migrar ya varios de nuestros clientes a esta nueva tecnología. ¿Bien? Y acá está.
Entonces lo único que tiene que hacer él, por ejemplo, si quiere armar, póngale el caso, un estado de resultados, nos ponemos acá, entra a ver las jerarquías en cuanto a lo que era el plan de cuentas, bien, entonces pone tipo, creo que era, no me acuerdo bien cómo esto, a ver, clase de cuenta, yo no me acuerdo bien cómo estaba esta, empecemos a poner jerarquía, rubro, bien, está tremendamente lento mi equipo hoy. Y directamente busca la información de las fórmulas y la pone. Bien, eso es todo. Hoy se está demorando muchísimo la información. Justo estamos trabajando, les quería mostrar un conjunto de datos creado exclusivamente con DataMarts. Es decir, normalmente nosotros los que trabajan ya con Power BI deben saber que la nueva forma de trabajar, nunca se podía trabajar en la web con el conjunto de datos tal cual lo veíamos antes en la versión de escritorio. Bueno, hoy ya no se necesita prácticamente la versión de escritorio si trabajás con esta nueva tecnología. Bien, vamos a ver si lo creo. Bueno, acá está. Están mal las fechas, todo ese tipo de cosas, por eso me está dando prácticamente, digamos, cualquier cosa lo que estoy poniendo acá. Pero les quiero decir que básicamente lo que tiene que hacer la persona es simplemente como si fuese una tabla dinámica, cargar visualizaciones y cargar las medidas que tiene acá. No va a poder modificar nada de lo que está acá él. Sí podrá crear nuevas medidas para él, ¿bien? Pero las que están de la empresa no las puede modificar, ¿ok? Entonces nos da seguridad absoluta, le damos acceso prácticamente ilimitado a consumir información, pero bajo la misma, digamos, paraguas de protección de seguridad de la información que tiene la empresa. ¿Ok? De vuelta, a mí me pasa muchísimas veces cuando hay superusuarios en cada uno de los departamentos, cada uno crea su conjunto de datos y es una locura. Es como decir, aquellos que les ha tocado implementar un ERP o un sistema de gestión en una empresa, decirle, darles libertad absoluta que hagan sus modificaciones cada una de las áreas, sin tener en cuenta lo que pasa en la área colindante o sin tener en cuenta una política de seguridad propia de la empresa. Entonces, es un marchanchi tremendo. Bien, bueno, entonces en esta parte, fíjense ustedes, tengo todas las opciones grisadas, no puedo modificar nada de eso, eventualmente puedo hacer algunas fórmulas nuevas, bien, y no puedo crear datos, perdón, no puedo cargar tablas nuevas, ni tampoco puedo modificar lo que está puesto acá, ¿ok? Luego lo puedo publicar en mi área de trabajo, lo que yo haya hecho, bien, acá me va a pedir grabarlo, no lo vamos a grabar ahora, y lo comparto con el resto de la organización. Y por último, tenemos lo que es básicamente el superusuario. Y el superusuario es quien, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto, recuerden acá que hacía las 4 fases, bien, básicamente va a intervenir en las 4 etapas de estas y se va a encargar de la programación pura y dura dentro del Power BI. Yo digo pura y dura por decirles, no es algo complejo, pero sí requiere una especialización para poder realizarlo. ¿Bien? Y es quien va a definir qué campos vamos a tener, es decir, de dónde van a surgir los campos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo pongo obtener datos. Fíjense todas las opciones que hay dentro del Power BI para poder sacar información, es decir, desde un Excel, desde un SharePoint, de donde fuera. ¿Bien? Y poder cargarlo. En este caso, estamos trabajando con DataMarts dentro de una versión premium de Power BI Pro, no, Power BI Premium, perdón, ¿bien? Y lo que ustedes ven ahí fue cargado de una base de datos. Entonces, básicamente ustedes piensen, pueden entrar acá y el superusuario crear de vuelta contenido. Puede editar lo que tiene, puede crear columnas nuevas, puede crear nuevas medidas, es decir, nuevas fórmulas, ¿bien? No tiene límite en cuanto a eso, ¿ok? Eso es los 3 perfiles que nosotros definimos normalmente. Cuando nosotros hacemos una capacitación, tratamos de especificar bien en qué parte va entrando cada uno. Normalmente lo que hacemos es que tengan un conocimiento general de las 4 fases de una implementación. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque normalmente el CEO sabe dónde está el dato. Es decir, por ejemplo, en eso del Apache Amarillo, yo trabajaba con Marcos, que era el director de la parte productiva. Cuando hablaba con él, él sabía perfectamente dónde estaba. Me dice, mira, nosotros en tal lugar hacemos tal cosa, tal otra. Entonces, yo ya con los
encargados que tenía de cada sector que él manejaba, yo ya iba dirigido por él a dónde encontrar la información y cómo empezar a programarla, por supuesto. Bien, entonces nosotros en las capacitaciones lo que tratamos de hacer es crear conocimiento sobre las 4 fases y las dividimos de acuerdo al tipo de usuario que vaya a ser. ¿Ok? Espero que les haya servido. Si necesitan información mía, me van a encontrar acá, es decir, mi dirección de correo, mi celular, para que me manden un WhatsApp o algún otro tipo de mensaje. Y los 2 sitios de internet que estamos teniendo. Uno es sanchezdebox.com, donde están nuestros servicios de consultoría, y aprenderanalytics.com, donde se encuentra todo lo que es la parte de aprendizaje de nosotros. ¿Ok? Luego van a ver, nosotros tenemos 3 focalizados. Y hay un taller que se larga ahora específico en finanzas, que van a ser 8 horas hiperintensivas para crear paneles financieros complejos que están bastante buenos como para poder entrar de lleno a todo lo que es este mundo del Business Analytics. Muchas gracias.